Se cometen también errores en todas partes, ¿no? ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Miren cómo cínicamente se burlaron estos señores del acuerdo de paz y de las víctimas al no aceptar sus males cometidos, mientras les dan curules en el Congreso. No entregan dineros, no desmovilizaron su grupo armado, siguen narcotraficando y ni siquiera tienen una actitud de arrepentimiento. Esto tiene indignado a la mayoría de colombianos, pero hay otros que ni siquiera le prestan atención al peligro que ha representado para el país empoderarlos en la política. Pero mientras ellos organizan todo el esquema institucional para tomarse el poder, Petro distrae la atención a sus seguidores hablando de ideas socialistas, igual que Chávez desvió la atención del pueblo con las mismas ideas socialistas, mientras por debajo iban empoderando a las narcoguerrillas colombianas, mismas que hoy apoyan a Petro desde Venezuela para que los empodere en Colombia si Petro llegara a quedar de presidente. Pensemos, colombianos, si estas guerrillas se pudieron empoderar tanto en Venezuela, que no es su país de origen, imagínense lo que pudieran empoderarse en Colombia si Petro quedara de presidente y les da el mismo empoderamiento que Chávez y Maduro les dio en Venezuela. Quiero empezar preguntándole por una situación bastante seria y es el tema de las amenazas en su contra, senadora María Fernanda Cabal. ¿Qué tan grave es lo que está pasando con su seguridad? Pues Vicky, uno ya está acostumbrado a recibir todo tipo de agresiones por el celular, Messenger, redes sociales. Siempre llegan, incluso panfletos que uno manda a verificar a la policía, pero que de hecho no le toma mayor tiempo ni le da la trascendencia. Pero esto ya fue diferente, porque va a ser creo que por lo menos 3 semanas, casi un mes, que nos llama el general Vargas con el ministro de Interior y nos informa que en una operación en el Chocó, una operación militar del ejército en la selva, tras un cabecilla del ELN, hacen la operación, encuentro que no está el cabecilla, parece que le avisaron, dan de baja a los guerrilleros, pero en los dispositivos, cuando se hace toda la incautación y el procesamiento de la información, aparece el nombre mío, el de mi familia, el de todos los hijos, el de las direcciones, el recorrido, las placas de los carros, y me dice el general que esto no es un chiste, que esto no es un tema de redes, que esto es un tema serio, y que iban a buscar el reforzamiento de la seguridad, obviamente. Entonces, en estos días hemos escuchado la noticia del plan de asesinar a María Fernanda Cabal por parte de la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Y vemos cómo, sin estar todavía Petro en la presidencia, ya los grupos guerrilleros aliados de él y que tanto defiende están tratando de socavar a sangre y fuego a todo el que le represente una posición fuerte a Petro. Peligra la democracia y la libertad en Colombia. Si ellos hoy están atacando a los opositores del socialismo de Petro, blanco es, frito se come y gallina lo pone. Esto quiere decir que Petro es el candidato de las narcoguerrillas, igual que en Venezuela fue Chávez y Maduro para ellos. ¿Qué esperamos en Colombia o qué piensan aquellos que apoyan a un personaje de estos? Ellos se hacen populistas. ¿Por qué? Porque proponen ideas que ningún otro candidato propone, porque es la forma de las guerrillas marxistas convencer al pueblo ignorante de que ellos van a traer la salvación para los pobres y van a proteger a los pobres, cuando todo es una mentira y un engaño. Aquellos países que se han sometido a ese socialismo les ha ido mucho peor de lo que hoy en día estamos en Colombia, porque aunque en Colombia hay muchos problemas y dificultades y la pandemia nos aumentó la pobreza, situación que ellos están aprovechando para salir como los salvadores de la pobreza, cuando es una situación que pasó a nivel mundial y afectó los indicadores de todos los países. Pero ellos precisamente aprovechan todas estas situaciones que afecten a la sociedad
para desvirtuar a los candidatos políticos del presente y salir ellos como los salvadores de la pobreza y los defensores de los pobres. Algunos colombianos quieren, sin saber, porque están engañados de esas propuestas socialistas que nos destruyen la democracia, la libertad y la economía. Esperemos que si llegara a quedar Petro de presidente, los colombianos no nos arrepintamos porque no quisieron escuchar ni entender cuando se les explica que estos candidatos son destructores de países, de la economía y todos los indicadores que representan la estabilidad y que cuidan la democracia, porque ellos son antidemocráticos. Que no nos arrepintamos los colombianos, como ya hoy se están arrepintiendo los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses, que están pasando por una situación muy difícil, muy compleja, mucha pobreza y sin poder marchar, ni quejarse, ni exigir, porque esos países sí son una dictadura que no permite que ningún pueblo se le subleve a quejarse por derechos que todavía en Colombia tenemos y no los hemos perdido hasta que quede un socialista en este país. Cuidemos, colombianos, de no caer en ese socialismo. No nos dejemos engañar de Petro y Gustavo Bolívar, por favor, porque son los candidatos que representan la ideología marxista de las guerrillas. De hecho, están apoyados por ellos, como se los estoy explicando en este video. Veamos en el siguiente video cómo Petro defiende a Santrich. Inclusive lo hace con rabia, como si fuera un hermano suyo, y trata de desviar el hecho de que es narcotraficante. Imaginemos que sea el presidente de Colombia, Petro. ¿Quién va a defendernos de estos narcoterroristas? Si ahorita que estás en el Congreso apenas un senador, ¿cómo está moviendo toda la institucionalidad y todo el poder que le representa el cargo de ser senador para defender a los guerrilleros en el Congreso? Y no tiene el poder de ser comandante y jefe de la fuerza pública, que ese poder se lo da si llegara a ser el presidente de Colombia. Es por eso que siempre las guerrillas marxistas están buscando la manera de montar un candidato de ellos mismos o un candidato apoyado por ellos, para poder doblegar a la fuerza pública, que es la que se encarga de mantener la democracia y defendernos en el país del actuar terrorista de estos grupos. Ahora, si Petro quedara de presidente, ¿qué los va a atacar desde la presidencia? Si no es presidente, y le brinda todo su apoyo en todos los aspectos que pueda para mantenerlos en el Congreso, e irlo sacando del monte para irlo montando en las instituciones del país. Esto demuestra que Petro nunca ha dejado de ser guerrillero y ahora los protege desde la política, haciendo todo lo posible por empoderarlos. Retrocederemos a aquellos años de los 80 al 2000, en que vivimos las peores situaciones en el país a manos de los guerrilleros, cuando no podíamos salir, no podíamos trabajar, no se podía andar en las carreteras, y eso tenía al país sumergido en una pobreza. Evitemos, colombianos, que Petro llegue a la presidencia y empodere a estos señores de estas guerrillas marxistas, porque ya esos tiempos los vivimos y no fueron buenos para el pueblo colombiano. O sea que usted cree que Jesús Santrich no es narco. ¿Sí es narco? Pues yo hice una investigación que te invito a hacerla. No, es narco puro. Yo hice una investigación. O sea, ¿usted no cree que Jesús Santrich es narco? Los hechos por los cuales Néstor Humberto Martínez lo acusó son falsos. Ahí vimos al camarada Petro defendiendo a estos narcoterroristas. Y mientras él los defiende, veamos a continuación cómo estos mismos que se burlaron del acuerdo de paz que fue hecho desde Cuba a la medida de las guerrillas marxistas para empoderarlos en el país, y ahora amenazan desde Venezuela, que es el país que los protege, los ayuda, porque montaron al presidente allá también, y ahora amenazan aquí a una reportera y al mismo presidente. Miremos cómo estos señores no respetan la democracia, porque todas las cosas las quieren resolver a sangre y fuego. Y eso que Petro todo el tiempo se la pasa diciendo que hay que dialogar con ellos, que hay que hablar con ellos y hay que irlos metiendo al Congreso para que ellos desde el Congreso puedan tener más voz y voto. Pero no entiendo esa voz y voto a dónde nos está llevando. A empoderar el Congreso y llenarlo de narcoterroristas. Ahí estaba Santrich en el Congreso, Iván Márquez y el Paisa, y todavía hay unos guerrilleros ahí en el Congreso.
Hoy en día esos señores amenazando de muerte a personas que representan la democracia del país, porque sea quien sea el presidente, es el presidente del país. El hecho de que el presidente de un país pueda sufrir atentados o tener amenazas por parte de un grupo narcoterrorista, eso va en contra de la democracia. Y peor aún, de las propias mujeres de nuestro país que estén siendo amenazadas por estos señores. Aquí te mando para que actualices el archivo de semana. No marques las horas. Y ahí lo tienes, Jairo. Hasta pronto. Memento mori. Duque. A todo procusto le llega su deseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Nos vemos. Esa frase, Paula, memento mori, es una frase latina que quiere decir textualmente, recuerda que morirás. Es la amenaza de muerte de los disidentes de FARC que están en Venezuela al presidente de la República. Y hay respuesta. Me da pena ajena ver cómo unos narcoterroristas que estuvieron en el honorable Congreso, ni siquiera por votos, sino por curules regaladas por santos, no sean caballeros y amenacen a las mujeres en Colombia, mujeres con hijos y familias, además de amenazar al presidente también. Sufre el presidente un atentado que más que la vida del presidente va en contra de la democracia y el pueblo que lo eligió. Y una vez más vemos cómo Petro y Bolívar no tienen justicia moral, ya que salieron a decir que lo del presidente fue un autotentado cuando vimos en los videos las amenazas de sus camaradas, aliados y protegidos contra el presidente. Qué cinismo igual al del Santrich, el de estos dos señores. Entonces, colombianos, cuando vemos a un candidato a la presidencia que es guerrillero, aliado de los narcoterroristas, es irresponsable con el pueblo colombiano al proliferar marchas en medio de una pandemia que ha matado a millones de personas, conformar grupos ilegales de primera línea para atentar contra la fuerza pública, la economía y las empresas del país, haciendo bloqueos, saqueos y ataques terroristas en conjunto con sus aliados de la guerrilla, causando muertes y amenazas de muertes a colombianos, aumentando el desempleo, cierre de empresas y pobreza, mientras da un discurso donde se proclama como el candidato de la vida y la riqueza. Esto no es nada coherente ni es consecuente. Estamos en manos de un Mesías estafador. No sé cómo hay colombianos que no están viendo con sensatez y realismo las acciones de Petro. No te dejes engañar y despierta. Dile no al socialismo que ha puesto en peores circunstancias los países donde ha llegado, precisamente con este tipo de candidatos populistas, mentirosos, hablando unas cosas y haciendo otras acciones que han causado daño a todo un pueblo y a todo un país, sin ellos tener la más mínima prudencia de hacer las cosas por el bien del país, sino por su propio bien y sus organizaciones que representan.